Muy bien, compañeros. Entonces, pasando al área de fundamentos teóricos. Bienvenidos nuevamente. En el caso de fundamentos teóricos, en la primera unidad, también tratamos un poquito acerca de la historia de la creación del hombre, no solamente del hombre, sino del todo en general. Estuvimos viendo también la cosmología y cuestiones por el estilo. Entonces, en esta ocasión, pues ya luego de haber visto cómo se fueron dando esos procesos y ese desarrollo a través del tiempo que nos empezó a diferenciar al ser humano de otras especies, veremos un poquito en esta unidad acerca de la ciencia, de cómo nos afecta algunas principales concepciones, eh, cómo se relaciona el conocimiento y cuestiones por demás. Entonces comenzamos. La ciencia. Esto del libro abarca la página 77 a la 105. Lo que nos indica es, o lo que estaremos profundizando en esta unidad, es qué es el conocimiento, algunas clases de conocimiento que existen, los cotidianos, elementales, precientíficos, científicos, empíricos y teóricos, la teoría de la ciencia, objetivos y alcance de la ciencia, una sinopsis histórica, el inventario de las principales características del conocimiento científico. Acá me disculpo que lo tengo dos veces. La relación entre la práctica y comprobación de la teoría, la unidad entre la teoría y la práctica social y criterios de verdad, y las ciencias naturales y ciencias sociales, así como la diferencia que existe entre las leyes naturales y leyes sociales. Vamos a iniciar explicando un poco de qué es la ciencia como tal. La ciencia, pues la podemos definir como el conjunto de conocimientos sistemáticos, comprobables, que estudian, explican y predicen fenómenos sociales, artificiales y naturales. Es importante el aspecto de conocimientos sistemáticos y la parte de que sean conocimientos comprobables, porque pues no puede ser considerado ciencia si no atraviesa un proceso o un determinado proceso de comprobación, de un determinado proceso para la adquisición de diferentes tipos de conocimientos que se van dando cuando uno se enfoca en comprender o en explicar determinado objeto o determinado hecho. Y pues es importante recalcar también de que la ciencia como tal pues explica, y uno de los logros más grandes que se obtienen a través de la ciencia o del desarrollo de esta es que se logran predecir los fenómenos sociales, artificiales y naturales. Predecir en el sentido de no saber con exactitud, o sea, qué va a pasar en el futuro, pero sí cuál puede ser el comportamiento de estos fenómenos eh, ante determinadas situaciones que puedan llegarse a dar en el futuro. Entonces ya nosotros podemos, un ejemplo de cómo se predicen estos fenómenos naturales es, si lo quieren ver así de forma sencilla, la aplicación del clima en su teléfono. El que ustedes tengan una predicción de cómo va a ser el clima durante el día, aunque no siempre, pues creo que existe un periodo de tiempo establecido para el clima, que posterior a él ya no se considera exacto, pero a lo que voy es de que todo la sencillez de nosotros tener esa opción en nuestros teléfonos celulares provino de un estudio científico. Intervino la ciencia como un proceso sistemático y un proceso que pudo ayudarnos a entender este tipo de fenómenos naturales. Entonces, ahí es donde encontramos la ciencia. Ahí y pues prácticamente en todo lo que nos rodea, compañeros. ¿Qué concepto le podemos dar a la ciencia? Pues la ciencia es un importantísimo elemento de la cultura espiritual. Es una forma que se considera superior de los conocimientos humanos. Es un sistema de conocimientos que siempre está en desarrollo y que se obtiene mediante diferentes métodos cognitivos. Estos pues se reflejan en conceptos exactos cuya veracidad, perdón, se comprueba y se demuestra a través de la práctica social.
También podemos indicar que la ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, que permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Era lo que mencionaba acerca de pues, cómo nosotros, o, pues, al aplicar este conocimiento, la ciencia como tal, cómo nos ayuda a nosotros a poder manipular nuestro entorno en beneficio a nuestra sociedad o a nuestra forma de vivir. También es una forma de actividad humana históricamente establecida, una producción espiritual. Recordemos que lo espiritual no solamente se refiere a lo religioso, sino que lo espiritual es todo aquello intangible, cuyo contenido y resultado es la reunión de hechos orientados en un determinado sentido, de hipótesis y teorías que han sido elaboradas y de las leyes que constituyen su fundamento. La ciencia es considerada o es equivalente al conocimiento. Esto porque siempre van de la mano. Para poder nosotros elaborar una ciencia como tal, es necesario que hayamos atravesado una etapa de adquisición de conocimientos. Estos conocimientos, pues no necesariamente se van a convertir en ciencia, sin embargo, pueden ser sujetos a ese proceso sistematizado y ese proceso que lo pueda llegar a transformar en un conocimiento científico. ¿Y qué podemos entender por el conocimiento? Pues el conocimiento es la posesión de datos confirmados acerca de los fenómenos materiales y espirituales y su acertada reflexión en la conciencia humana. Conforme vamos avanzando en el conocimiento, pues vamos dejando atrás determinadas situaciones. Es decir, en el caso de, pues el saber es lo contrario a la ignorancia. Dejamos de estar en ese estado de ignorancia al poder adquirir más conocimientos. Esto se refiere a que la falta de una información comprobada acerca de algo, pues es vencida a través de la adquisición de nuevo conocimiento. Nuestra razón se mueve del desconocimiento al saber y del conocimiento superficial al conocimiento profundo y multilateral. Entonces, resumimos que el conocimiento es un conjunto de saberes o de conocimientos, valga la redundancia, que principalmente se fundamenta en experiencias que nosotros hemos ido adquiriendo. El conocimiento, pues, es un proceso infinito e ilimitado, debido a que mientras nosotros más profundicemos en las características o más tratemos de entender el funcionamiento de determinado objeto o comprender determinada situación, más se van abriendo los abanicos que tenemos de oportunidades de aprender acerca de este objeto. Entonces, claro es que una de las barreras que poseemos, pues, para poder adquirir este conocimiento son las barreras históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos limitados, tristemente, a las capacidades que en este momento poseemos para poder adquirir más conocimiento. Tal vez en un futuro existirán nuevas herramientas, existirá nueva metodología que permita profundizar aún más en el conocimiento y permita abrir un poquito más ese límite que nosotros actualmente poseemos. Y el conocimiento, pues, se obtiene a través de un proceso de aprendizaje. Es un proceso que se va elaborando, es un proceso en el cual el hombre, pues, refleja su realidad objetiva. Es un proceso que nos lleva desde lo conocido hacia lo desconocido. Conocido porque iniciamos por algunas características simples, que ya lo profundizaremos un poquito más adelante, pero empezamos desde lo que podemos observar hasta lo que no conocemos y queremos explicar. Es un proceso que nos permite la aproximación del pensamiento a la realidad, transformar las ideas que nosotros tenemos a una situación real. Y principalmente es un proceso social e histórico, porque como les decía, pues está siempre limitado en cuanto a nuestra situación actual, tanto históricamente como socialmente.
Tenemos varios tipos de conocimientos. Están los conocimientos cotidianos, los elementales, los teóricos y los empíricos. Los cotidianos, pues se refieren a todos aquellos que están en nuestro diario vivir. Es algo que nosotros normalmente realizamos y que pues va formando parte del conocimiento que cada uno de nosotros posee de determinada situación. Están los elementales. Los elementales pues son aquellos conocimientos natos. Muchas veces pues se refieren a los conocimientos animales. Sin embargo, pues también se refiere a aquellos que se aprenden a temprana edad. Los teóricos, pues son aquellos que, como su nombre lo indica, están en base a teorías, y los empíricos son aquellos que se dan conforme a la experiencia. También, adicional a esto, tenemos los que conocemos como conocimientos precientíficos y científicos. Estos se diferencian principalmente entre sí por la etapa en la que se encuentra su comprobación. Pero veremos ahora los conocimientos elementales. Estos conocimientos pues son también conocidos como conocimientos básicos, y pues es un conocimiento propio de los niños, de los infantes, cuando son de muy corta edad, y también de los animales. Estos sirven principalmente de orientación en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, en cuanto al conocimiento adquirido por niños, tenemos este de Pedrito tiene 7 años y hoy aprendió la tabla del 2. Ese es un conocimiento elemental que todos vamos adquiriendo. Y en cuanto a los animales, pues tenemos que mi gatita Lola ya sabe usar su arenero. Ese es un conocimiento que pues el animal trae consigo, ¿verdad? Tal vez fue otorgado de alguna u otra forma, pero pues es un conocimiento básico, muy elemental. Tenemos conocimientos cotidianos. Estos son conocidos también como los rutinarios, y son conocimientos que el ser humano aprende y practica en su vida diaria. Es al que todos nos sometemos. Se caracteriza por ser espontáneo, o sea, que carece de un plan. Sencillamente, pues pasa porque nosotros ya sabemos que así debe ser, y, y se utiliza un lenguaje que puede resultar ambiguo o confuso. Es muy difícil de explicar de una forma eh, detallada, si lo queremos ver así. Un ejemplo de esto es que los alumnos del curso de Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas, todos los días lunes y miércoles reciben clases en los salones 209 o 210 respectivamente. Es algo cotidiano, es algo que en el caso de los alumnos que se presentan a un aula de manera regular, ya no necesitan que se les esté diciendo que se presenten a dicha aula de manera regular. Es algo que ya se hace con el día a día, entonces ya todos vamos haciendo una rutina de ello, ¿verdad? De todos estos conocimientos. Entonces, para resumir, los conocimientos elementales pues son aquellos propios de los animales. Poseen una información cierta sobre determinadas propiedades de las cosas y sobre las relaciones más simples que poseen estas, lo que constituye una condición necesaria para que tanto los animales como los infantes se orienten adecuadamente en el mundo que les rodea. Son conocimientos elementales y cotidianos los que poseen los niños en su tierna infancia. Y los cotidianos es cuando cada individuo adquiere en el transcurso de su vida numerosos datos empíricos sobre el mundo exterior y sobre sí mismo. En este, pues podemos colocar como ejemplo el conocimiento que tenían los hombres primitivos en forma de datos útiles, costumbres, experiencias empíricas, recetas de diferentes tipos de fabricación de diferentes tipos de productos, etcétera. Estos pues eran conocimientos cotidianos porque se iban transmitiendo, era algo que ellos hacían con frecuencia, se iba transmitiendo de generación en generación. Ahora, los conocimientos precientíficos. Estos conocimientos precientíficos pues son considerados como un mito o un rito. Es todo aquello que nos rodea, ya sea por medio del lenguaje o la cultura, y son métodos que se utilizan a través de la historia y que nos lleva a creer en nuestras propias culturas. Un ejemplo de esto podríamos indicar el mito de Rómulo y Remo, el mito de Thor y su martillo, el rito de comer 12 uvas a medianoche
para tener prosperidad o de salir salir de la casa y correr con maletas para viajar mucho el próximo año. Estos son conocimientos precientíficos, conocimientos que no han necesariamente sido comprobados, que no sabemos si pueden llegar a ser de alguna forma comprobados, o pueden pasar por ese proceso sistematizado, por lo que se mantienen principalmente como parte de nuestra cultura. Y los conocimientos científicos, pues en contrario a los anteriores, estos ya se trata de un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por la teoría científica. Estos pues ya atravesaron un estudio de la adquisición, elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. Dentro de los ejemplos de conocimientos científicos, pues ya les podemos mencionar las leyes de Newton, las tablas periódicas, el ciclo del agua, el teorema de Pitágoras. Todos esos son conocimientos que son considerados científicos porque han pasado no solo por ese proceso sistematizado, sino que por un proceso de comprobación. Y, y pues es científico porque siempre se va a repetir, se ha llegado a esa conclusión. Entonces, por lo mismo, es posible prever a través de dichos conocimientos. Los conocimientos entonces tenemos que son precientíficos cuando el conocimiento que tenemos sobre determinada ciencia, antes de estudiarla objetivamente, es adquirido por la experiencia cotidiana. Son saberes precientíficos por ser los primeros que le dieron al hombre una visión especulativa sobre el mundo que lo rodea. Históricamente, pues le preceden al pensamiento filosófico. De acá surge, o de la curiosidad de estos conocimientos de los cuales no se tenía una explicación, surge el pensamiento filosófico. Y entre ellos, pues tenemos los tipos de saberes como el mito, la magia y el saber religioso. Al estar en los límites de la ciencia moderna, pues este conocimiento precientífico es considerado un híbrido informacional, pues que no siempre desemboca hacia el conocimiento científico propiamente dicho. ¿Por qué? Porque existen algunos que ya pueden ser leyendas, mitos, cuestiones por el estilo, que definitivamente pues no hay forma de poderlos comprobar científicamente, por lo que permanecen como un conocimiento precientífico. Y el conocimiento científico pues es aquel conjunto ordenado de saberes comprobados de forma metódica y sistemática a partir de la observación, experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Este conocimiento científico nos va a permitir a nosotros comprender y principalmente explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. A diferencia del precientífico, pues este sí posee un orden, tiene que ser coherente, es preciso, es objetivo y es universal debido a que siempre se va a cumplir o siempre se va a llegar al mismo resultado. Por eso, el resultado argumentado de la cognición científica se manifiesta como algo de carácter general y adquiere fuerza convincente para las personas que poseen la necesaria cultura mental. Y tenemos los conocimientos empíricos. Estos conocimientos empíricos se refieren a todos aquellos conocimientos prácticos que se basan principalmente en experiencias que nosotros tenemos, que se limitan a la descripción de algunos hechos. O sea, no profundizan tanto en el detalle o funcionamiento o en el análisis de determinados hechos o determinadas situaciones. Estas pues implican el uso de los sentidos como forma de acceso al objeto que se quiere conocer. Un ejemplo de estos conocimientos empíricos sería el cómo nosotros aprendemos a caminar, cómo aprendemos otro idioma. No necesariamente aplica a todos los idiomas, sin embargo, pues al momento de varias culturas interactuar entre ellas de forma práctica y de forma conforme se van dando experiencias entre los diferentes tipos de culturas, pues se van aprendiendo partes de esa cultura, que en este caso pues sería la lengua o el idioma. Otro ejemplo es conocer que el fuego quema, y esta pues es una afirmación basada en un conocimiento empírico. Sabemos que el fuego quema, porque pues se nos ha dicho con el paso del tiempo, pero cuando inicialmente se descubrió, se supo que quemaba a través de la experiencia que se obtuvo mediante la interacción del hombre con el fuego, ¿verdad? Y los conocimientos teóricos. Los conocimientos teóricos pues, son conceptos ordenados sistemáticamente que carecen de una demostración. Si sin llegar a ser científicos, este tipo de conocimientos
pues sí tiene determinada sistematización, sin embargo, pues no llega a la etapa de demostración. El conocimiento teórico pues solo está limitado por nuestra imaginación, pero en algunas veces puede resultar de forma incorrecta. O sea, no porque esté en un libro, compañeros, significa que sea verdad. Estos conocimientos son conocimientos de conceptos, de principios, de leyes, de estilos, de características, de diseños, de enfoques y de ideologías, entre otras. Un ejemplo de estos es cómo los estudiantes de la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas eh, en el Salón 209 y 210 del S10 de la Universidad de San Carlos de Guatemala reciben el curso que se imparte de fundamentos teóricos. Esto como apoyo a la formación de futuros profesionales de las ciencias económicas. Entonces, la información que ustedes están obteniendo de nosotros eh, es un conocimiento teórico. En algunos casos es comprobable, en otros no. Entonces, a esto se refiere principalmente el concepto de conocimientos teóricos. Y ahora, a manera de resumen, pues los empíricos es aquel conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia. Recordémonos de eso. El conocimiento empírico pues se relaciona con el conocimiento obtenido a posteriori. Es algo que sucede generalmente luego de que se realiza el hecho o de que sucede o que se contempla determinada situación. Esta implica el uso de los sentidos como forma de acceso al objeto que se quiere conocer. Y los conocimientos teóricos pues está limitado únicamente por nuestra imaginación, pero pueden resultar incorrectos. Son conceptos ordenados sistemáticamente que carecen de una demostración. Es el conocimiento que a través de conceptos se refiere a uno o varios aspectos de la realidad con el fin de tratar de comprenderlos. Y pues ese es aquel conocimiento que nos permite explicar los fenómenos de la realidad práctica. Mediante esta modalidad del conocimiento es que se hace posible la comprensión y asimilación de las cuestiones de la vida diaria. Ahora, les voy a dejar estos ejercicios. No los vamos a realizar ahorita, pero se los voy a dejar para que ustedes los puedan responder y de qué manera funciona. Existen acá 6 planteamientos a los que ustedes deben responder a qué o deben principalmente clasificar a qué tipo de conocimiento pertenecen. El ejercicio número 1, pues el planteamiento es que Milita aprendió a cocinar frijoles machucados de su mamá. Cuando preguntan por qué les da ese nombre, ella dice que así le enseñaron en su casa. Entonces ustedes pueden considerar a qué tipo de conocimiento pertenece. Luego, Juan Pablo aborda la unidad de transporte del Transmetro en la estación del Carmen para llegar a la zona 1. Tenemos un bebé cuando tiene hambre, la manera en que llama la atención del adulto es llorando. Las acciones, higiene personal, lavar nuestros dientes, bañarnos, etcétera. Los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas desarrollaron una investigación del comportamiento de los precios en Guatemala, pero no lograron demostrar una hipótesis. Y por último, un ave para alimentar a sus crías les da la comida directamente en el pico. Muy bien. Entonces, continuando con el tema, existen algunos elementos indispensables del proceso de conocimiento. En este veremos o tomaremos como base la denominada teoría del reflejo. La teoría del reflejo, pues es una teoría que abarca diferentes aspectos, compañeros, abarca o diferentes enfoques, es utilizada en diferentes ámbitos de las ciencias, no solo sociales. La teoría del reflejo básicamente lo que nos dice es de que el conocimiento que nosotros adquirimos se da a través de la observancia de determinados objetos. Deben existir ciertos elementos, debe existir un sujeto y debe existir un objeto de esta observación y a través de eso pues se va a producir un conocimiento que al final será el reflejo de lo que nosotros observamos. Entonces, ese proceso de adquisición de conocimiento inicia con la observancia de determinado objeto, luego nosotros como sujeto lo vamos a procesar y por último, el resultado de ese
de ese proceso nos va a dar cómo funciona el objeto y el objeto en nuestro producto de ese conocimiento será un reflejo del objeto que nosotros vimos en nuestro entorno. Entonces, debe existir un objeto del conocimiento, un objeto que nosotros estaríamos estudiando o un objeto que nosotros estaríamos tratando de comprender o explicar. Este objeto, las características que tiene es que debe ser, o pues que existe independientemente de la voluntad humana. O sea, que nosotros interactuemos o no con el objeto no va a determinar que el objeto en realidad exista, que el objeto ya se encuentre ahí. Y pues es considerado la realidad objetiva. Luego está el sujeto cognoscente, que sería en todo caso pues el hombre, refiriéndonos al hombre siempre como el ser humano en general. Y puede ser pues no solo el hombre, sino que también cualquier ser que tenga la capacidad de conocer o de abstraer ese conocimiento respecto al objeto que quiere estudiar. Y por último, tenemos lo que se refiere a la práctica social. La práctica social sería, en todo caso, el resultado de este proceso de asimilación de conocimiento. Y pues esta es considerada como el medio para alcanzar el conocimiento. Ya dentro de la práctica social se nos da la fuente y el criterio de veracidad del conocimiento. Entonces, en resumen, pues la teoría del reflejo nos indica que el conocimiento es una imagen o es un reflejo del mundo que nos rodea. Y tenemos algunos grados del conocimiento. El primer grado o grado sensorial es uno que se da en el que el ser humano conoce a través de los sentidos. Es un conocimiento que se genera de manera inmediata y refleja la apariencia de los objetos. El segundo grado, ya se le conoce como grado lógico, es un grado en el que el conocimiento de los objetos surge de manera mediata, se necesita cierto tiempo. Refleja también lo interno y refleja la esencia del fenómeno. Y a este punto nosotros ya somos capaces de explicar el fenómeno o el objeto como tal. Dentro del primer grado, el conocimiento o reflejo de se da, perdón, el conocimiento o reflejo de los aspectos externos del objeto o la apariencia. Pues, en este grado se forman a través del contacto del hombre con la realidad, a través de los sentidos u órganos sensoriales. Se forma de manera inmediata. Como ejemplo, ustedes podrían tomar cualquier objeto que tengan a la mano, puede ser un lapicero, puede ser qué sé yo, su mesa, un mouse, su teléfono inclusive, y ustedes únicamente con sus sentidos pueden empezar a hacer una abstracción de lo que compone ese objeto. Si digamos, quiero tomar un lapicero, yo con mis sentidos puedo tocar el lapicero, puedo percibir que tal vez está hecho de un material plástico, eh, cuestiones por el estilo. Entonces, ese es el primer grado de conocimiento. No es tan profundo, no van a poder explicar qué compone el objeto, no van a poder explicar cómo se originó, cuál es la esencia. Sin embargo, pues ya empiezan a desarrollar cierto conocimiento acerca del objeto que quieren estudiar. En este grado del conocimiento, pues se dan ciertos componentes. Las sensaciones es una de ellas. Pues ya se da una relación directa del hombre con la realidad. Todo lo que aprendemos viene de los sentidos, se capta la realidad y se genera una imagen parcial acerca del objeto. Luego tenemos las percepciones. En esta etapa o este componente, pues nos habla acerca del reflejo integral sensitivo del objeto. Ya es una suma de sensaciones agrupadas en forma lógica que se va dando en nuestro cerebro y ya nos da una forma global del objeto como tal. Ya nosotros podemos observar la totalidad del objeto. Y las representaciones, pues ya se convierten en una reproducción mental de los objetos que hemos percibido. Ya a este punto, pues nosotros ya somos capaces de recordar y reproducir y corresponden a un momento posterior a lo que se percibió. Y tenemos a manera de resumen, de los grados del conocimiento.
El grado sensorial o el primer grado, recordemos que es un reflejo de los aspectos externos o de la apariencia del objeto. Pues este se produce de manera inmediata y es en el contacto directo del hombre con su realidad. Tenemos los niveles de sensación, percepción y representación. La sensación, lo principal es que se trata de una imagen parcial, la percepción ya es una imagen global y la representación pues ya nos da a nosotros una reproducción mental de este objeto. Pues nos ayuda, este grado de conocimiento pues nos ayuda a describir los fenómenos o objetos de la realidad. Y el segundo grado de conocimiento o el grado lógico, pues ya nos ayuda a nosotros a explicar la esencia o lo interno del objeto, el por qué se genera, perdón, porque se genera de manera mediata. Es porque requiere de análisis, síntesis, generalizaciones y comparaciones. Estas son algunas de las funciones del pensamiento como tal. Los componentes de este grado serían los conceptos. Para los conceptos, pues nosotros hacemos una síntesis o una integración de los rasgos esenciales del objeto. Luego, pues de haber pasado por la primera etapa o por el primer grado, pues ya nosotros tenemos ciertas características que podemos o pudimos en su momento descomponer y que ahora podemos unir nuevamente para poder entender más el objeto. Esto pues permite diferenciar los objetos de la realidad. Tenemos también los juicios, que es la capacidad de afirmar o negar algo sobre dichos objetos, y las representaciones. Esto ya pues es de las etapas finales y es en la cual se obtienen nuevos conocimientos. Ya podemos nosotros realizar algún tipo de conclusión o inferencia. Y tenemos acá algunas funciones del pensamiento. Acá tenemos la abstracción. Esta se refiere al proceso mental a través del cual se separan las características del objeto. Tenemos también el análisis, que se refiere a separar las partes de un todo para llegar a conocer la esencia. La síntesis, que ya se trata acerca de la integración de todas las partes del objeto que pudimos analizar, reuniendo todas las características para poderlo explicar. La generalización es hacer un listado de las características más comunes del objeto, las que se repiten constantemente. Y por último, la comparación. En esta, pues ya logramos nosotros establecer las similitudes y diferencias que tiene el objeto que estamos estudiando con otros fenómenos de la realidad. Muy bien, compañeros. Entonces, hasta aquí lo estaríamos dejando por el día de hoy.